Mi suegro celebrará su 60º cumpleaños y vendrán 75 invitados. Todos se quedarán en nuestra casa durante un mes. Mi marido me lo dijo pensando que me alegraría. Pero yo terminé tranquilamente mi desayuno. Tomé mi maleta y salí de casa. Una hora después, recibí una llamada histérica de mi marido. Tu madre no puede pagar en el restaurante. ¿Por qué has bloqueado la tarjeta? Ante mi respuesta firme, mi marido no tuvo más remedio que apoyarse en la pared, desplomarse y cubrirse el rostro con las manos. Les agradecería que le dieran un me gusta a la historia que voy a contarles y se suscribieran al canal. Pónganse cómodos y escuchen. Catalina tenía la alarma puesta a las 7, pero se despertó a las 6 de la mañana. Por el resquicio de las cortinas, solo se filtraban las primeras luces del alba. Se quedó unos minutos tumbada, escuchando la respiración acompasada de su marido, que dormía a su lado. Luego, se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina. Encendió la luz y puso en marcha la cafetera. Mientras el agua se calentaba, sacó un yogur de la nevera y cortó una manzana, colocándola con esmero en un plato. Eran los movimientos matutinos habituales, arraigados en 8 años de matrimonio. Su marido, Héctor, seguía durmiendo, y eso le gustaba. Últimamente, había empezado a apreciar ese tiempo a solas, a primera hora de la mañana, para poder pensar sin que nadie la interrumpiera. Catalina trabajaba como jefa de proyectos en una agencia de publicidad. Su sueldo era bueno, unos 2.800 euros al mes, y las primas de los grandes clientes a veces alcanzaban los 1.000 o 1.500 euros. Siempre había gestionado sus finanzas con meticulosidad. Tenía una cuenta de ahorros para emergencias en la que ingresaba una parte de sus ingresos cada mes, como mínimo 500 euros, y hasta 1.000 cuando tenía un buen proyecto. Héctor conocía la existencia de esa cuenta, pero no sabía la cantidad exacta. Ella no sentía la necesidad de informarle. Aquel dinero era fruto de su trabajo, de su estrés, de las noches en vela frente al ordenador modificando presentaciones para clientes exigentes. En los últimos 3 años, en esa cuenta se habían acumulado casi 15.000 euros. Catalina no tocaba ese dinero a la ligera. Era su red de seguridad, su independencia, la posibilidad de marcharse en cualquier momento si algo salía mal. Y ahora, sentada en la cocina con una taza de té caliente, se daba cuenta de que su presentimiento había sido acertado. El té se había infusionado bien. Catalina se sentó junto a la ventana y observó cómo el cielo se iluminaba. La ciudad se despertaba lentamente. Algunos coches pasaban por la calle, y las luces de las ventanas de los vecinos se encendían una a una. La pantalla de su móvil, sobre la mesa, estaba apagada. La noche anterior, su madre le había enviado un mensaje. «Hija, ¿estás bien? Hace mucho que no llamas». Catalina había respondido brevemente. «Estoy bien, mucho trabajo». Su madre vivía en Valencia, a 1 hora de avión. Cuando Catalina tenía 15 años, sus padres se divorciaron. Su padre se fue con otra mujer, y su madre la crió y educó sola. Era una mujer fuerte, que nunca se quejaba ni buscaba compasión. «Tienes que aprender a defenderte por ti misma», le dijo su madre cuando Catalina, en su adolescencia, volvió a casa llorando tras una pelea con unas compañeras de clase. «Nadie lo hará por ti, recuérdalo. Es más importante respetarte a ti misma que parecerle bien a los demás». Catalina recordó esas palabras. No se quedó callada ante los compañeros que la llamaban empollona por sacar buenas notas. Una vez, la cabecilla de la clase la humilló en público por su mochila vieja. Catalina se levantó en silencio, se acercó a ella y le dijo: «A mí me funciona la cabeza. ¿Tienes envidia porque a ti solo te funciona la boca?». Toda la clase contuvo la respiración. Después de aquello, la chica no volvió a meterse con ella. Lo mismo ocurrió en la universidad, cuando un profesor de economía le puso una nota injustamente baja en un examen. Le dio un suficiente en lugar de un sobresaliente, a pesar de haber respondido a todas las preguntas. No dudó en ir al despacho del jefe de departamento. Llevó sus apuntes y el libro de texto, y presentó una solicitud de revisión por escrito, con sus respuestas argumentadas. El comité le dio la razón. El profesor la miró con recelo a partir de entonces, pero no volvió a buscarle las cosquillas. También pasó en el trabajo, cuando el señor Serrano, su jefe, intentó culparla por el error de otra persona. Un diseñador no había entregado los bocetos a tiempo y el proyecto se había cancelado, pero él intentó cargarle toda la responsabilidad a Catalina. Ella, sin inmutarse, recopiló todos los correos electrónicos que había enviado al diseñador, los mensajes recordándole los plazos y las fechas límite que él había incumplido, y los presentó a la dirección. Los documentos hablaron por sí solos. El responsable fue identificado rápidamente, y no era ella. Sus compañeros de trabajo la respetaban precisamente por eso, por su capacidad para no doblegarse y defender sus derechos. No toleraba ningún tipo de falta de respeto.
Conoció a Héctor 5 años atrás, en la fiesta de Navidad de la agencia de publicidad. Sus empresas colaboraban. La agencia de Catalina se encargaba de la publicidad de los productos informáticos que desarrollaba la empresa de Héctor. Él era programador y dirigía un pequeño equipo. En la fiesta, parecía atractivo, alto, de complexión fuerte y bien vestido. Tenía sentido del humor y mantenía conversaciones interesantes sin ser vulgar. Se acercó él primero, le ofreció una copa de cava y empezaron a hablar. Su cortejo fue impecable. Le regalaba flores cada semana, no las típicas rosas, sino lirios o iris, sus favoritas. La llevaba a restaurantes estupendos, con buena comida, no a sitios baratos. Le hacía cumplidos sinceros, no frases hechas. 6 meses después, le pidió matrimonio, y Catalina aceptó. Pensó que era el hombre que estaba buscando, fiable, con un buen trabajo y con sentido común. Se casaron un año después. La boda fue sencilla. 30 invitados en un pequeño restaurante, un vestido blanco simple. A Catalina no le gustaban las ostentaciones. Un año más tarde, consiguieron una hipoteca para un piso de obra nueva en las afueras de Madrid. Era una zona residencial tranquila, con un parque cerca. Héctor aportó 35.000 euros para la entrada, dinero que había ahorrado durante años de trabajo. Catalina acordó pagar la mitad de la cuota mensual de la hipoteca, 700 euros. Todo fue justo y consensuado. Incluso firmaron un acuerdo prenupcial. Como Héctor había pagado la entrada, el piso sería de su propiedad, pero el resto de los bienes se repartirían a partes iguales. El primer año en el piso fue bueno. Compraron muebles y lo decoraron juntos. Mientras Héctor empapelaba las paredes, ella pintaba. Eligieron juntos el sofá y montaron un armario modular. Parecían un equipo, pero, poco a poco, empezaron a surgir problemas sutiles. La verdad era que Héctor cumplía los acuerdos de forma selectiva. Acordaron repartirse las tareas domésticas a partes iguales: cocinar, limpiar, lavar la ropa, todo al 50%. Pero al cabo de 6 meses, todo esto se había convertido en responsabilidad de Catalina. Las excusas de Héctor eran siempre las mismas. Es que yo no cocino tan bien como tú, a mí me sale una especie de puré sin sabor, y limpiar se me da fatal, nunca veo el polvo. Sinceramente, prefiero tirar la basura o hacer la compra. El supermercado estaba en el edificio de al lado, a 3 minutos, y la basura se tiraba una vez cada 3 días. En resumen, su contribución a las tareas del hogar era de unos 10 minutos a la semana. Catalina no discutía. Simplemente hacía su trabajo en silencio, pensando, bueno, todavía es soportable. No es nada grave. Al final, ella llegaba a casa del trabajo a las 7 de la tarde, preparaba la cena, limpiaba y lavaba la ropa los fines de semana. Héctor llegaba a las 8. Se sentaba frente al televisor o se enfrascaba en el móvil. A veces ayudaba a fregar los platos o a pasar la aspiradora, pero era la excepción, no la regla. Sin embargo, había algo que no podía tolerar en absoluto: los intentos de Héctor de tomar decisiones que les afectaban a ambos sin consultarle. Y eso era algo que Catalina cortaba de raíz, de forma inmediata y tajante. El primer incidente ocurrió hace un año, un viernes por la tarde. Héctor había invitado a sus amigos a pasar el fin de semana sin decirle nada. Catalina llegó a casa sobre las 7, agotada tras una semana difícil. Había estado trabajando hasta tarde para cerrar un gran proyecto. Solo soñaba con una cosa: darse un baño, tumbarse en el sofá con un libro y no pensar en nada. Pero al abrir la puerta del piso, 3 hombres con cervezas y pizzas ya estaban instalados. La mesa estaba llena de botellas y en el aire se mezclaba el olor a comida y a tabaco. Alguien estaba fumando en el balcón. «¡Ya estás aquí!», exclamó Héctor emocionado. «Han venido mis amigos. Vamos a ver el fútbol. Te presento a Rubén, David y Álvaro, compañeros de la universidad». Catalina, sin decir palabra, fue a su dormitorio y cerró la puerta. Se quitó los zapatos y se puso ropa cómoda. Por dentro, hervía, pero mantuvo la calma. Cuando volvió al salón, los amigos de Héctor ya estaban gritando mientras veían el partido. Miró a su marido con ojos fríos y le dijo en voz baja pero muy clara: «Héctor, ven un momento». Él, extrañado, la siguió. En el pasillo, Catalina, con calma pero enfatizando cada palabra, le dijo: «Esta también es mi casa. No tienes derecho a invitar a gente sin preguntarme. Estoy cansada y quiero descansar. Y ahora hay desconocidos en mi casa. O se van ahora mismo o me voy yo a casa de mi madre, y tardaré en volver». Héctor, desconcertado, intentó excusarse. «Pero mujer, ¿qué dices? Se irán enseguida. Solo se quedarán un par de horas para ver el partido. No es plan de echarlos. Es violento». Catalina repitió fríamente: «O ellos o yo».
Tú decides. Héctor se dio cuenta de que no bromeaba y cedió. Volvió con sus amigos y les dijo que había surgido un imprevisto, que su mujer no se encontraba bien y que tenían que ir al hospital. Los amigos se miraron molestos. Uno de ellos se tocó la sien con el dedo, pero recogieron sus cosas y se fueron. Al salir, uno de ellos, Rubén, le soltó a Héctor: «Tío, tienes que ponerle las pilas a tu mujer. Te va a comer la tostada». Catalina lo oyó, pero no dijo nada. Lo importante era que se habían ido. Después, Héctor intentó montar un escándalo. Le gritó que no era normal, que sus amigos se habían ofendido, que le había dejado en ridículo y que no le respetaba. Catalina, de pie junto a la ventana, miraba la calle y escuchaba en silencio. Cuando él se cansó y se calló, ella dijo: «¿Me has entendido? No vuelvas a hacerlo. La próxima vez, avísame con antelación y pregúntame si me parece bien». Y después, se fue al salón a dormir en el sofá, llevándose ostentosamente la almohada y una manta. Héctor se quedó en la puerta, murmurando algo, pero ella no respondió. Durante una semana apenas se hablaron. Catalina, al volver del trabajo, se preparaba la cena solo para ella, comía en silencio y se encerraba en el dormitorio. Héctor intentó hablar con ella varias veces, pero ella respondía con monosílabos. El ambiente era gélido. 7 días después, Héctor se acercó, se sentó a su lado en el sofá y dijo: «Lo siento, me equivoqué. Debería habértelo preguntado. Me he dado cuenta». Catalina asintió. «De acuerdo, pero recuerda, no tolero que me ignores». Él asintió y se lo prometió. Hubo unos meses de calma. El segundo incidente ocurrió hace medio año. Héctor la llamó desde el trabajo para decirle, eufórico, que los había apuntado a los dos a un gimnasio. Era una suscripción anual con un 40% de descuento, y tenía que decidirse rápido. La oferta terminaba a las 6 de esa tarde. Catalina estaba en medio de una reunión con un cliente y atendió la llamada en el pasillo. «¿Me has preguntado si quiero ir a ese gimnasio?», dijo ella. Él se extrañó. «Hace un mes dijimos que nos vendría bien hacer algo de ejercicio y ponernos en forma». Ella replicó: «Hablamos de ello en abstracto. No elegimos un gimnasio concreto, ni hablamos de precios, ni decidimos cuándo empezar. Pero la decisión la has tomado tú solo». Él empezó a justificarse. La oferta se acababa y era para ahorrar dinero, lo hice con buena intención. Catalina no le dejó terminar y colgó. Por la noche, cuando llegó a casa, Héctor la recibió con cara de culpabilidad. Sobre la mesa había 2 abonos de gimnasio. Intentó explicarse. Era un chollo. Normalmente, para los dos costaría 1.000 euros, y yo lo he conseguido por 600. Nos hemos ahorrado 400 euros. Catalina lo escuchó todo y luego dijo con frialdad: «Cancela la suscripción y que te devuelvan el dinero. La próxima vez que tomes una decisión que nos afecte a los dos sin consultarme, me iré sin decir nada, sin dar explicaciones. Simplemente, haré la maleta y me marcharé». Héctor intentó rebatir. «¿Cómo voy a cancelarlo? Pone que no es reembolsable, no me devolverán el dinero». Catalina repitió, aún más fríamente: «O lo cancelas, o me voy ahora mismo». Se levantó, fue al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a hacerla. Héctor corrió tras ella. «¿Qué haces? ¿De verdad te vas?». Ella siguió haciendo la maleta en silencio. Él, al ver que no bromeaba, cogió el teléfono. Llamó al gimnasio, gritó, discutió con el encargado y amenazó con denunciarlos a la oficina del consumidor. Media hora después, volvió y dijo: «Arreglado. Me devuelven el dinero en 3 días». Catalina asintió, deshizo la maleta y la guardó. A partir de entonces, Héctor se volvió más cauto, pero no duró mucho. El problema era más profundo. Héctor se había criado en un hogar donde su madre lo dirigía todo y su padre obedecía en silencio. Así funcionaban las cosas en su casa. Su suegra, la señora Pilar, decidía y los demás acataban: dónde ir de vacaciones, qué cenar, qué papel pintado poner, qué coche comprar, todo lo decidía ella. El padre de Héctor era un hombre tranquilo. Trabajó toda su vida como ingeniero en una fábrica y, cuando llegaba a casa agotado, no tenía fuerzas para discutir con su mujer. Era más fácil estar de acuerdo. Héctor había asimilado ese modelo, pero se veía a sí mismo en el papel del director, no en el de su padre. Creía sinceramente que en una familia el hombre debía tomar las decisiones y la mujer apoyarlo. Catalina lo entendía, y pensaba que, algún día, ocurriría algo que la haría simplemente darse la vuelta y marcharse. La cuestión era cuál sería la gota que colmaría el vaso. En los últimos 3 meses, Héctor hablaba a menudo con su madre. La suegra, que vivía en Salamanca, había enviudado hacía 5 años. El padre de Héctor había muerto de repente, de un infarto en el trabajo.
Desde entonces, la suegra se había apegado aún más a Héctor, su único hijo. Lo llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces, para contarle trivialidades, quejarse de los vecinos ruidosos, de los precios en las tiendas y del mal tiempo, y para darle consejos sobre cómo debía vivir con Catalina. Héctor, dile a tu mujer que te haga lentejas más a menudo. Un hombre necesita un buen plato de cuchara. Héctor, ¿cuándo vais a tener un bebé? Pronto cumpliré 60 años y quiero tener un nieto en brazos. Catalina escuchaba estas conversaciones por encima, en silencio. Veía a su suegra un par de veces al año, en raras ocasiones. La señora Pilar venía de visita una semana, a veces 2, cargada con enormes bolsas llenas de conservas caseras, mermeladas, encurtidos y embutidos. Y en cuanto llegaba, empezaba a dar órdenes. Hija, las ollas no se guardan así, se ponen de esta otra forma. Catalina, ¿por qué has puesto estas cortinas? Deberías haber elegido unas más claras. Ay, mi hijo está muy delgado. ¿Es que no le das de comer? Criticaba todo, las reparaciones, los muebles, la cocina, la limpieza, e intentaba enseñarles a hacer todo a su manera. Catalina la aguantaba hasta que cruzaba sus límites personales. Cuando llegaba ese momento, simplemente se levantaba, se iba a otra habitación y cerraba la puerta. Se ponía los auriculares y leía, trabajaba o se iba de casa con cualquier excusa. Tengo que ir a la compra, he quedado con una amiga, tengo que pasar por la oficina, y no volvía hasta bien entrada la noche, cuando su suegra ya dormía. Héctor se desesperaba. ¿Cómo puedes tratar así a mi madre? Con todo lo que hace por ti. Catalina respondía con frialdad. ¿Exactamente qué hace? Criticarme e intentar decirme cómo vivir mi vida. Tengo 32 años, soy una adulta. Sé cómo vivir mi vida. La señora Pilar, ofendida, llamaba a Héctor llorando. Tu mujer no me respeta. Soy una maleducada, con todo lo que hago por vosotros. A Catalina no le importaba, conocía sus límites, y no permitía que nadie los cruzara. Hace 3 semanas, Héctor llegó del trabajo especialmente emocionado. Le brillaban los ojos y sonreía de oreja a oreja. Me ha llamado mamá, con una noticia. Pronto cumple 60 años y va a celebrar una fiesta de cumpleaños. Es una fecha señalada y hay que celebrarla como es debido. Catalina asintió. ¡Qué bien! Claro que hay que celebrarlo. Héctor le dijo la fecha. Dentro de 3 semanas. Un sábado. Catalina pensó. De acuerdo, iremos a Salamanca, asistiremos a la fiesta y volveremos. Un día no pasa nada. Héctor añadió. Mamá quiere reunir a toda la familia. Hace mucho que no nos vemos. Todos viven lejos. Sería genial verlos a todos. Catalina, sin sospechar nada, volvió a asentir. De acuerdo, que los invite. Después Héctor empezó a dar detalles. La señora Pilar no planeaba una cena familiar modesta, sino un gran evento. Vendría la familia del hermano mayor de su difunto suegro, que vivían en Zaragoza, con su mujer y sus 2 hijos adultos. La hermana de la suegra, la tía, vivía en Murcia, y vendría con su marido. Los primos de Héctor, al menos 10 o 15 personas. Catalina suspiró para sus adentros. Vaya familia numerosa. Un día puedo soportarlo. Lo celebramos, le damos el regalo, y cada uno a su casa. Pero Héctor continuó. La señora Pilar no solo iba a reunir a la familia. Había preparado una larga y detallada lista de invitados. Había encontrado un restaurante con un salón de banquetes en el centro de Salamanca. Había encargado una tarta en una pastelería cara y había contratado a un presentador y a un grupo de música. Catalina asentía, escuchando a medias. Aún no le afectaba directamente. Si su suegra quería hacerlo a lo grande, estaba en su derecho. Hace 2 semanas, Héctor le dio más detalles sobre el restaurante. Un salón para 100 personas, un menú variado, platos calientes, entrantes fríos, ensaladas, postres, música en vivo, un presentador con juegos. Es caro, unos 7.000 euros, pero es su 60 cumpleaños. Solo se cumple una vez en la vida. Catalina levantó la vista del portátil. ¿100 personas? ¿De dónde salen tantos? Héctor se encogió de hombros. Familiares, amigos de mamá, vecinos, compañeros de trabajo. Mamá trabajó toda su vida en un colegio, conoce a mucha gente. Catalina preguntó. ¿Y quién paga los 7.000 euros? Héctor dudó, rascándose la cabeza. Pues supongo que nosotros, mamá es pensionista, no puede permitírselo. Con su pensión de 1.200 euros al mes, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Catalina se quedó pensativa. 7.000 euros era mucho dinero. Le preguntó. ¿Nosotros somos tú y yo? Él asintió. Sí, somos una familia, ¿no? Catalina sopesó la situación. Podía permitirse unos 3.500 euros. Dijo.
Por mi parte, un máximo de 3.500 euros. El resto lo pones tú. ¿De acuerdo? Héctor, encantado, sonrió ampliamente. Genial, trato hecho. Se lo diré a mamá, se pondrá muy contenta. Catalina volvió a su trabajo, pensando que el asunto estaba zanjado. No era la primera vez que pagaban una fiesta. Solo esperaba que no hubiera más sorpresas. Pero sí las hubo. Hace una semana Héctor sacó un nuevo tema. Dijo que su madre estaba preocupada. Venían muchos familiares y había que alojarlos en algún sitio. En Salamanca hay hoteles, pero son caros. Una habitación doble cuesta entre 70 y 100 euros la noche. Si solo vinieran 20 personas, costaría miles de euros a la semana. Era inviable. Dijo que tal vez algunos podrían quedarse en su casa. Catalina lo miró, alerta y recelosa. ¿En nuestra casa? ¿En Madrid? Él asintió. Sí, unos días, 3 o 4 personas. Podríamos apañarnos. Desplegamos el sofá-cama, compramos un colchón hinchable. Catalina negó con la cabeza, tajante. No, nuestro piso tiene 2 habitaciones. No hay espacio. Que se queden en un hotel o que vayan y vuelvan en el día. Héctor empezó a rebatir. ¿Cómo van a ir y volver en el día? Vienen de otras ciudades. Solo el viaje de ida y vuelta les llevaría mediodía. Catalina lo interrumpió. He dicho que no. Es mi última palabra. Héctor hizo un mohín, pero no insistió más. Catalina pensó que el asunto estaba zanjado. Hace 3 días volvió a sacar el tema, esta vez, con más cautela y sutileza. Dijo que su madre estaba muy preocupada. Quería que todos se quedaran no solo unos días, sino al menos una semana más. Hacía 5 o 7 años que los familiares no se veían y necesitaban tiempo para ponerse al día. Catalina no respondió. Simplemente lo miró con una mirada larga y fría y se fue de la habitación. Héctor entendió que era mejor no volver a sacar el tema. Anoche, Héctor estaba inusualmente callado. Al volver del trabajo, se enfrascó en el móvil durante la cena. Sus dedos volaban sobre la pantalla. Escribía algo, fruncía el ceño, a veces negaba con la cabeza. Catalina lo notó y le preguntó, ¿pasa algo? Él, sin levantar la vista, asintió. Sí, estoy hablando con mamá por mensajes, ultimando los detalles de la fiesta. Catalina se encogió de hombros y volvió a lo suyo, revisando una presentación para una reunión con un cliente al día siguiente. Ahora, a primera hora de la mañana sentada en la cocina, bebía su té y pensaba que había algo sospechoso en el comportamiento de su marido. Estaba claro que tramaba algo, pero aún no se había atrevido a decírselo. Catalina conocía bien a Héctor. En 8 años, había aprendido todas sus costumbres. Cuando quería decir algo que sabía que a ella no le gustaría en absoluto, actuaba exactamente así. Retrasaba el momento, daba rodeos, intentaba crear un ambiente favorable, así que, hoy o mañana, le soltaría otra sorpresa. Catalina estaba preparada. Terminó su té, enjuagó la taza y la dejó en el fregadero. Se levantó y fue a ducharse. El agua caliente eliminó los últimos vestigios de sueño y tensión. En la ducha, cerró los ojos y, bajo el chorro de agua, pensó en el día que le esperaba. A las 10, reunión con un cliente. Luego, reunión de equipo y trabajo en un nuevo proyecto. Un día normal. Media hora después, estaba lista para salir. Héctor aún dormía. Solía levantarse a las 8. Empezaba a trabajar a las 10, y la oficina estaba cerca. Catalina se puso un traje de pantalón elegante, cogió el maletín del portátil y salió del piso. Cerró la puerta con cuidado para no despertar a su marido. Fuera hacía fresco. Olía a otoño y a hojas caídas. El cielo estaba cubierto de nubes y parecía que iba a llover. Se subió el cuello del abrigo, caminó hasta la parada y pidió un taxi con una aplicación. Se sentó en el asiento trasero. El conductor la saludó. Ella asintió y le pidió que la llevara a la oficina. El coche se puso en marcha. La jornada laboral transcurrió como de costumbre, ajetreada. La reunión con el cliente se alargó. Discutieron el concepto de una nueva campaña publicitaria. El cliente era exigente y pidió que se modificara la mitad de la presentación. Catalina argumentó, defendiendo su punto de vista. Al final, llegaron a un acuerdo. La reunión de equipo fue rápida. Se repartieron las tareas de la semana y se discutieron los plazos. Luego, trabajó en el nuevo proyecto. Hizo gráficos, escribió textos, coordinó los bocetos con los diseñadores. A la hora de comer, fue a una cafetería al otro lado de la calle, compró una ensalada griega y un capuchino, y comió rápidamente mientras leía las noticias en el móvil. Volvió a la oficina y siguió trabajando. El día pasó en un suspiro. A las 6 de la tarde, terminó y se preparó para irse a casa. Apagó el ordenador, guardó los papeles en un cajón, cogió el bolso, se despidió de sus compañeros y salió. No llovía, pero el viento se había intensificado y arrastraba las hojas por la acera.
Sacó el móvil para pedir un taxi y en ese momento recibió un mensaje de Héctor. He preparado la cena. Ven pronto. Catalina se sorprendió. Héctor apenas había cocinado en toda su vida de casados, como mucho 3 veces. Esto solía significar una de dos cosas. O iba a pedirle algo serio, o quería disculparse por algo. Le respondió, voy para allá. Llego en 20 minutos. Pidió un taxi y se fue. En casa, efectivamente, olía a comida. No era un plato complicado, pero se notaba el esfuerzo. Sobre la vitrocerámica había una olla grande con pasta con salsa de tomate. En la mesa, una ensalada de bolsa, jamón en lonchas del supermercado y pesto de bote calentado. Héctor se había esforzado sin duda. Llevaba una camisa limpia y estaba sentado a la mesa, sonriendo. Ya estás aquí, cariño. Siéntate. Vamos a cenar. Hoy he salido antes para darte una sorpresa. Catalina lo saludó, se sentó enfrente y dejó el bolso en el suelo. Empezaron a cenar. Héctor estaba inusualmente hablador. Le contó cosas del trabajo, que habían empezado un nuevo proyecto con un cliente importante, que su jefe le había felicitado. Bromeaba y se reía. Catalina respondía con monosílabos. Escuchaba, pero por dentro estaba tensa. Sentía que algo importante estaba a punto de llegar. Aquella cena no era casual. Cuando terminaron, Héctor se recostó en la silla, respiró hondo y se frotó las manos, como alguien que se prepara para algo importante, y dijo, «Oye, he estado pensando. Quedan solo 10 días para el cumpleaños de mamá. Se ha esforzado mucho preparando todo esto. Sería genial que la fiesta fuera realmente especial e inolvidable». Catalina asintió. «Sí, el restaurante está reservado, la tarta también. Todo saldrá bien». Héctor, sin dejar de sonreír, continuó. «Ya sabes, hace mucho tiempo que la familia no se reúne. La última vez fue en la boda del tío Fernando, y de eso hace 7 años. A algunos no los vemos desde hace más de 10 años, y mamá tiene muchas ganas de verlos a todos. Son sus 60, ¿entiendes?» Catalina volvió a asentir, esperando lo que vendría a continuación. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Su instinto le advertía que algo gordo estaba por llegar. Héctor volvió a respirar hondo, sonrió aún más y soltó, casi de una vez, y a toda prisa. «Al cumpleaños de mi madre vendrán 75 invitados. Y todos se quedarán en nuestra casa durante un mes». Catalina se quedó helada, con el tenedor en la mano. Durante unos segundos, se limitó a mirar a su marido. No podía creer lo que oía. Intentaba procesar las palabras. 75 invitados, durante un mes, en su piso de 2 habitaciones y 50 metros cuadrados. Héctor seguía sonriendo. Claramente esperaba que ella aplaudiera de alegría y dijera, «¡Qué maravilla!». Debía de imaginarse que estaría encantada con la idea. «¿Qué te parece?», preguntó sin perder la sonrisa. «¿No es genial? Mamá ya lo ha planeado todo al detalle. Vendrán todos. Incluso la abuela, que tiene 85 años pero está hecha una chavala. La familia del tío Fernando. 4 personas. La tía Rosa y su marido. 2. La familia del primo Diego. 5. La familia de la prima Lucía, los primos, y parientes lejanos que ni siquiera conozco. Amigos de mamá, familiares suyos, compañeros del colegio donde trabajaba y los vecinos de Salamanca. Mamá se lleva bien con toda la gente de su rellano. En fin, un montón de gente». Hablaba sin aliento, gesticulando. «Vamos a celebrarlo a lo grande. Mamá ya ha preparado un programa detallado para todo el mes. El primer día, la fiesta oficial en el restaurante, discursos, felicitaciones, baile. El segundo día, un recorrido por Madrid. Mamá quiere enseñarles la capital a todos. El Palacio Real, la Plaza Mayor. El tercer día, un picnic al aire libre en el Retiro, con barbacoa. El cuarto día, al teatro. Mamá ya ha elegido un espectáculo de ballet. El quinto día, visita a un museo. Quiere enseñarles el Museo del Prado. El sexto día, una excursión a las afueras. Una amiga suya vive allí. Y así todo el mes, cada día algo nuevo e interesante. Será inolvidable». Catalina seguía mirándolo en silencio. Por dentro, no sentía rabia, sino una calma gélida que se iba apoderando de ella. Héctor no notó su silencio, y continuó. «Y todos se quedarán aquí, en nuestra casa. Mamá dice que para qué gastar dinero en hoteles si tenemos nuestro piso. Claro que estaremos un poco apretados, pero somos una familia, ¿no? No pasa nada por estar un poco incómodos. Lo importante es estar todos juntos. Le daremos el dormitorio a la abuela. A su edad necesita su propio espacio. Nosotros dormiremos en el sofá del salón. La familia del tío Fernando puede dormir en la cocina, en camas plegables. Los niños pueden dormir en el suelo con sacos de dormir.
Les encantará. Será como ir de acampada. Y los demás, ya los iremos colocando. Hay sitio para todos. Además, no vendrán todos a la vez. Unos antes, otros después. Así que, en el peor de los casos, seremos unos 40 a la vez, no 75. Catalina lentamente dejó el tenedor en el plato. Algo en su interior hizo un clic, silencioso, casi inaudible, pero fue algo definitivo e irreversible, como un interruptor que cambia de posición. Miró a su marido. Él seguía sonriendo, extasiado y esperando su aprobación. Ella cogió su plato, en el que aún quedaba un poco de pasta. Se lo comió todo, despacio, metódicamente, sin prisa. Masticaba la comida mientras miraba por la ventana. Héctor empezó a inquietarse un poco. ¿Por qué no dices nada? ¿No te alegras? ¿A que sí? Será genial. Una fiesta así se recuerda toda la vida. Catalina no respondió. Se comió hasta el último bocado, lo masticó y lo tragó. Cogió una servilleta, se limpió la boca con pulcritud y la dejó sobre la mesa. Se levantó, llevó su plato al fregadero y lo metió junto con el tenedor. Abrió el grifo, enjuagó el plato, cerró el grifo y se secó las manos con un paño. Héctor siguió cada uno de sus movimientos con la mirada. Su sonrisa empezó a desvanecerse. ¿Qué pasa? Di algo. Ella, sin decir palabra, salió de la cocina y fue al dormitorio. Sus pasos eran silenciosos pero firmes. Abrió el armario y, del estante superior, sacó una maleta grande, una maleta negra con ruedas. Era la que usaba para los viajes de trabajo. La puso sobre la cama, abrió la cremallera y empezó a hacerla. Metódicamente, sin prisa pero con rapidez. Dobló 2 pares de vaqueros y los puso en el fondo. 4 camisetas, un jersey de abrigo, un vestido de diario y otro un poco más arreglado. Sacó un montón de ropa interior de un cajón y la metió en la maleta, junto con unos calcetines. También metió un neceser con sus cosas de aseo, que cogió del baño. Héctor apareció en el umbral del dormitorio. Tenía los ojos como platos. ¿Qué haces? ¿No estarás haciendo la maleta de verdad? Catalina no respondió. Siguió haciendo la maleta. Cogió un libro de una estantería, una novela de misterio que llevaba mucho tiempo queriendo leer pero para la que nunca había tenido tiempo. Metió en la maleta el cargador del móvil, los auriculares, el pasaporte, el libro de familia qué irónico, el carné de conducir y todas sus tarjetas bancarias. Catalina, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? La voz de Héctor temblaba mientras daba un paso dentro de la habitación. Catalina cerró la cremallera de la maleta y la levantó. Pesaba un poco, pero no importaba. Se giró hacia su marido y lo miró directamente a los ojos. Sin emoción, con calma, le dijo, «Me voy». Héctor se quedó boquiabierto, abriendo y cerrando la boca. «¿Cómo que te vas? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué?» Catalina pasó a su lado y arrastró la maleta hasta la entrada. Sus movimientos eran precisos y seguros. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se puso unas zapatillas de deporte, un calzado cómodo para el viaje. Cogió su chaqueta del perchero, se la puso y subió la cremallera. Agarró el asa de la maleta. Héctor corrió tras ella, su voz cada vez más llena de pánico. «Espera un momento, vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué te ha molestado tanto?» Yo lo hacía con buena intención. Catalina abrió la puerta de la entrada. Una ráfaga de aire frío entró en el piso. Se giró por última vez hacia su marido. Lo miró con calma, casi con indiferencia. «No estoy enfadada, simplemente me voy. Tus 75 invitados, tu mes de fiesta, vuestro piso de 2 habitaciones, todo vuestro. Vuestra fiesta, vuestro problema». Salió al rellano, cerró la puerta y empezó a arrastrar la maleta. Héctor volvió a abrir la puerta de golpe, salió en zapatillas de casa y le gritó, «¿A dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo. Esto es una locura. Vamos a hablar como es debido. No entiendo qué pasa». Catalina bajó las escaleras con calma. Un escalón. Otro. Las ruedas de la maleta hacían ruido. No se giró, ni respondió. Héctor gritó algo más desde arriba, pero ella ya no lo escuchaba. Salió a la calle. La noche era fresca. El viento le alborotó el pelo. Sacó el móvil, abrió la aplicación de taxis y pidió uno. «Al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, por favor». Le asignaron un coche. Llegaría en 3 minutos. Catalina esperó en la puerta del edificio, mirando la calle. En cuanto el coche se puso en marcha, sacó el móvil y abrió la aplicación de su banco. La cuenta conjunta donde ahorraban para los gastos comunes. Había 2.300 euros. Era dinero que ahorraban para reparaciones, vacaciones y emergencias.
Catalina, sin dudarlo, transfirió 2.200 euros a su tarjeta personal. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. 1.000 euros eran el dinero que ella había aportado en los últimos meses. Los otros 200 eran su legítima mitad de los ahorros comunes. Matemáticas sencillas. En la cuenta conjunta quedaban 100 euros. Si Héctor era ahorrador, le durarían una semana. Si no, era su problema. A continuación abrió otra aplicación bancaria, la de la tarjeta de crédito conjunta. El límite era de 3.000 euros. Normalmente la usaban poco, solo para casos de necesidad, pero la tarjeta estaba a su nombre. Héctor era solo un autorizado. Con 2 clics, Catalina bloqueó la tarjeta. El sistema le pidió confirmación y ella confirmó. Tarjeta bloqueada. Acceso denegado a todos los usuarios. Ahora Héctor no podría pagar ni la tarta, ni el restaurante, ni nada. En tercer lugar, abrió otra aplicación. La de su cuenta nómina personal. Héctor tenía acceso a esa cuenta como persona de confianza. Ella lo había configurado así hacía un año. Por si acaso, Catalina fue a la configuración, encontró la sección de personas autorizadas, seleccionó a Héctor y pulsó eliminar. El sistema le pidió confirmación y ella confirmó. Acceso denegado. Ahora ni siquiera podría consultar el saldo. Y mucho menos sacar dinero. El móvil vibró. Era Héctor. Catalina miró la pantalla. La foto de su marido. El nombre Héctor. El tono de llamada. Rechazó la llamada y dejó el móvil sobre sus rodillas. Casi al instante volvió a vibrar. Otra vez Héctor. Volvió a rechazar. Y le envió un mensaje corto. No llames. Puso el teléfono en silencio, dejando solo la vibración. El móvil siguió vibrando cada 30 segundos. Catalina lo ignoró, mirando por la ventanilla la ciudad nocturna que pasaba. Las luces de las farolas, los escaparates de las tiendas, los escasos peatones. El trayecto al aeropuerto duró 40 minutos. No había mucho tráfico. En el aeropuerto, pagó al taxista. Salió del coche, arrastró la maleta y entró en la terminal. Estaba llena de gente, era ruidosa, y los paneles de salidas parpadeaban. Catalina se acercó a un mostrador de una aerolínea y se puso en una cola corta. Le llegó el turno. Una joven empleada con uniforme le sonrió. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Catalina dijo con calma. El primer vuelo a Valencia. La empleada tecleó en el ordenador. Un momento, por favor. Hay un vuelo que sale en 2 horas. A las 23:30. Quedan asientos en turista y en business. ¿Cuál prefiere? Catalina lo pensó un momento. Business era 3 veces más caro, pero sería más tranquilo y cómodo. No, no era momento para lujos. Turista, por favor, dijo. La empleada asintió. Son 100 euros. ¿Cómo desea pagar? Catalina le dio su tarjeta personal. Pagó y recibió la tarjeta de embarque impresa. Facturó la maleta. Estaba dentro del límite de peso. Recibió el resguardo del equipaje y pasó el control de seguridad. Se quitó la chaqueta, la puso en la cinta transportadora y pasó por el detector de metales. Pitó. Se había olvidado de sacar el móvil del bolsillo. Lo sacó, volvió a pasar, y esta vez no sonó. Recogió sus cosas y fue a la zona de embarque. Se sentó en una silla junto a una gran ventana con vistas a la pista. Sacó el móvil. 35 llamadas perdidas de Héctor, 15 mensajes. Abrió la lista de mensajes y los leyó por encima. Catalina, por favor, coge el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Llámame ya. Esto no tiene sentido. Vuelve. Vamos a hablar. No entiendo por qué reaccionas así. Mamá está intentando pagar el restaurante y la tarjeta no funciona. ¿Qué has hecho? He mirado la cuenta conjunta y solo quedan 100 euros. ¿Dónde está el resto? La tarjeta de crédito tampoco funciona. La has bloqueado tú, ¿verdad? Catalina, esto es una locura. Por favor, di algo. Catalina no respondió a ninguno. Llamó a su madre. Mamá, voy para Valencia. Llego tarde, sobre las 2 de la madrugada. ¿Puedes venir a buscarme? Su madre le respondió por mensaje un minuto después. Hija, ¿qué ha pasado? Mañana tienes que trabajar. Su voz sonaba preocupada, pero tranquila. Catalina escribió. Te lo explicaré todo después. Solo ven a buscarme. El vuelo es a las 23:30. Llego a las 2:15. De acuerdo, hija. Iré a buscarte. Te estaré esperando. Catalina guardó el móvil, se recostó en la silla y cerró los ojos. El cansancio físico y emocional la invadió de golpe, pero por dentro sentía una gran calma. Ni dudas, ni remordimientos, solo una claridad absoluta. El móvil volvió a vibrar. Héctor. Esta vez Catalina decidió cogerlo. Se lo puso en la oreja. Él empezó a gritar de inmediato.
sin dejarla decir ni una palabra. ¿Dónde estás? ¿Qué es todo esto? Mamá acaba de llamar diciendo que no puede pagar el restaurante. Le han denegado la tarjeta. He mirado nuestra cuenta conjunta y solo quedan 100 euros. ¿Dónde están los otros 2.200? He intentado pagar con la de crédito y también está bloqueada. ¿Has sido tú? ¿Por qué? ¿Dónde demonios estás? ¿Cuándo vas a volver a casa? Su voz estaba quebrada y le faltaba el aliento. Catalina escuchó en silencio, esperando a que se desahogara. Cuando él se detuvo un momento para tomar aire, ella dijo con una voz plana, sin emoción: «Estoy en el aeropuerto. Me voy a Valencia, a casa de mi madre. Salgo en 1 hora. He bloqueado las tarjetas y he sacado el dinero de la cuenta. Era mi dinero. 1.000 euros eran mi aportación y el resto, mi parte. Tengo derecho a hacerlo. Voy a pedir el divorcio. El piso es tuyo, así que tú pagas la hipoteca. Yo renuncio a él. No voy a volver. Ocúpate tú de tus 75 invitados y de tu mes de fiesta». Oyó cómo él jadeaba al otro lado del teléfono. Luego un ruido sordo, como si se le hubiera caído el móvil. Después un sonido rasposo, como si alguien se deslizara por una pared hasta el suelo. Y un golpe seco, probablemente se había sentado en el suelo. Finalmente, un sonido ahogado, como si se hubiera cubado el rostro con las manos. Catalina colgó, bloqueó su número, desactivó las notificaciones y guardó el móvil en el bolso. 1 hora y media después, anunciaron el embarque de su vuelo. Catalina se levantó y caminó hacia la puerta. Enseñó su tarjeta de embarque, pasó por la pasarela y se dirigió al avión. Subió las escaleras y encontró su asiento. Fila 15, ventanilla. Se sentó y se abrochó el cinturón. El asiento de al lado estaba vacío. Tuvo suerte. El avión empezó a llenarse de pasajeros. Familias con niños, parejas de ancianos, jóvenes con mochilas. Una azafata pasó por el pasillo, comprobando los cinturones. Se cerraron las puertas. El avión empezó a moverse hacia la pista. Catalina miró por la ventanilla. Las luces del aeropuerto, las siluetas de otros aviones, el rodaje, la aceleración, el despegue. El avión se elevó. Madrid quedó abajo, alejándose cada vez más. Catalina miraba las luces de la ciudad, que se hacían más pequeñas a cada instante, y sentía no tanto alivio como una profunda y total serenidad. Tenía que pasar, tarde o temprano. Simplemente había pasado hoy. El vuelo duró 1 hora y media. Catalina reclinó el asiento y dormitó. La azafata le ofreció algo de beber, pero lo rechazó. Se quedó sentada, mirando la oscuridad tras la ventanilla, sin pensar en nada. Llegó a Valencia a las 2:15 de la madrugada. Bajó del avión, entró en el edificio del aeropuerto, recogió su maleta de la cinta de equipajes y salió a la zona de llegadas. Apenas había gente. Era un vuelo nocturno, y todos se dispersaron rápidamente. Su madre la esperaba en la salida. Era una mujer pequeña y delgada, de pelo corto y con unos atentos ojos grises. Vestía vaqueros y un jersey de abrigo y tenía las llaves del coche en la mano. En cuanto vio a su hija, se acercó y, sin hacer preguntas, le dio un fuerte abrazo. «Vamos a casa, hija». Subieron a su coche, viejo pero robusto. Su madre lo puso en marcha. Recorrieron las calles vacías y nocturnas de Valencia. Catalina miraba por la ventanilla. La ciudad dormía. Solo algunas ventanas estaban iluminadas. Su madre conducía en silencio, sin preguntar nada, sabiendo que su hija hablaría cuando estuviera lista. Llegaron en 20 minutos. La casa de su madre era un piso en un edificio de 5 plantas, en un barrio tranquilo. Subieron al tercero y entraron. Catalina se quitó la chaqueta y los zapatos. Su madre puso agua a calentar. «Cámbiate de ropa, ven y nos sentamos a hablar». Catalina fue a su antigua habitación. Todo seguía igual. La cama estrecha, el escritorio, la estantería con los libros de texto y las novelas de su época de estudiante. En la pared, un póster del grupo de música que le gustaba en la adolescencia. Deshizo rápidamente la maleta, colgó la ropa en el armario, dejó sus cosméticos y se puso ropa cómoda. Volvió a la cocina. Su madre ya estaba sentada a la mesa, y de 2 tazas de té salía vapor. Catalina se sentó enfrente, y su madre le acercó una taza. «Cuéntame». Catalina le contó los hechos, de forma concisa, sin emociones, que su marido había anunciado que 75 invitados se quedarían en su casa durante un mes, que ella había hecho la maleta en silencio y se había ido, que había bloqueado las tarjetas, sacado su dinero y se había marchado, que iba a pedir el divorcio. Su madre escuchaba, asintiendo. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había orgullo. Cuando Catalina terminó de hablar, su madre dijo: «Has hecho bien. Estoy muy orgullosa de ti, hija».
No has permitido que se aprovechen de ti. Te has respetado a ti misma. Y eso es lo más importante. Catalina sonrió débilmente. Sabía que su madre la entendería. Su madre sirvió más té. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Mi casa siempre está abierta para ti. Si quieres quedarte, puedes buscar trabajo aquí. O puedes volver a Madrid sin esa carga. Tú decides. Catalina asintió. Gracias, mamá. Bebieron el té, lavaron las tazas y se fueron cada una a su habitación. Catalina se tumbó en su antigua cama, estrecha pero cómoda. Se tapó con la fina manta. Fuera, se oía el susurro de las hojas de los árboles movidas por el viento. A lo lejos, ladró un perro. Había calma y paz. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, se durmió rápida y profundamente, sin ninguna preocupación en la mente. Por la mañana, Catalina se despertó tarde, sobre las 10. El sol se filtraba por las cortinas. La habitación estaba cálida y luminosa. Se estiró, se levantó y fue a la cocina. Su madre ya se había ido a trabajar como profesora de matemáticas en un instituto. Empezaba a las 8. Sobre la mesa había una nota. El desayuno está en la nevera, tarta de queso y empanada. Caliéntalo y come. Descansa. Hablamos esta noche. Te quiero, mamá. Catalina sonrió y pegó la nota en la nevera con un imán. Sacó la tarta, la calentó en el microondas y se hizo un café. Se sentó junto a la ventana y desayunó sin prisa. Fuera, Valencia vivía su vida tranquila. La gente caminaba por las calles, pasaban los coches, en algún lugar jugaban los niños. Después de desayunar, encendió el móvil. Cuando la pantalla se iluminó, a los pocos segundos empezaron a llover notificaciones. 53 llamadas perdidas de Héctor, 32 mensajes. 5 llamadas de un número desconocido. Debía de ser su suegra. Catalina echó un vistazo rápido a los mensajes de Héctor. Al principio, eran de pánico. Catalina, por favor, vuelve. Podemos hablarlo todo. No seas tan drástica. Hablemos como adultos, con calma. Luego llegaron las acusaciones. Lo has arruinado todo a propósito. Mi madre lleva 2 días llorando histérica. Los familiares ya están empezando a llegar y me preguntan dónde se van a quedar. No sé qué decirles. ¿Cómo los voy a alojar ahora? No tengo dinero para pagarles un hotel. Te lo has llevado todo. Después, intentos de apelar a la compasión y a la presión. Sabes que esto no está bien. Es mi familia. Es mi madre. Son sus 60 años. Ha soñado toda su vida con una fiesta así. ¿No te da pena? Con todo el esfuerzo que ha puesto en planificarlo, y tú lo has destrozado todo en un momento. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y, finalmente, las amenazas. Te vas a arrepentir. Te voy a denunciar. Has robado dinero de la cuenta conjunta. Eso es ilegal. Lo recuperaré todo a través de un abogado, y también te quitaré el piso. No te quedará nada. Catalina se rió al leer el último mensaje. ¿Denunciarla? ¿Con qué base? Había sacado su propio dinero de una cuenta en la que ella misma lo había ingresado. Había bloqueado una tarjeta emitida a su nombre. Legalmente, todo estaba impecablemente limpio. No había ninguna infracción. El acuerdo prenupcial que firmaron 3 años atrás lo dejaba claro. Como Héctor había pagado la entrada, el piso era suyo. Catalina había estado de acuerdo en su momento sin pensarlo mucho. Ahora, no reclamaba ningún derecho sobre el piso, y estaba encantada de dejárselo a él, con todas sus deudas y su hipoteca. Para dejar las cosas claras, le envió un único y breve mensaje a Héctor. No hace falta que vayas a un abogado, es tirar el dinero. El piso es tuyo. No reclamo ningún derecho sobre él. Esta semana presentaré la demanda de divorcio de mutuo acuerdo. No hay nada que repartir. No tenemos bienes en común, ni hijos. Todo será lo más sencillo y rápido posible. No vuelvas a contactarme. Envió el mensaje y bloqueó su número. A continuación, Catalina abrió su correo electrónico del trabajo y escribió una carta al señor Serrano, su jefe. Estimado señor Serrano, por un grave asunto familiar, me veo obligada a solicitar una excedencia no remunerada de 2 semanas. Todos los proyectos en curso se los he delegado ayer a mi compañero David. Él conoce todos los detalles y le he facilitado la documentación y los contactos de los clientes. Si la situación me lo permite, me reincorporaré el día 15. Lamento las molestias. Enviar. El señor Serrano le respondió en 40 minutos. Catalina, no te preocupes. La familia es lo primero. David se encargará de todo. No te preocupes. Si necesitas algo, avísame. Cuídate mucho. Debía de pensar que alguien estaba enfermo. Catalina no dio más explicaciones. Cerró el correo, se levantó
y salió al balcón a tomar el aire. Valencia la recibió con un sol radiante y calor. Hacía unos 7 grados más que en Madrid. A lo lejos, olía a mar. La costa estaba a unos 40 kilómetros, pero el viento traía el olor a sal. En los balcones de los vecinos había ropa tendida y macetas con flores. Abajo, en algún lugar, los niños reían y jugaban. Catalina, de pie en la ciudad, pensó en el futuro, el divorcio, tal vez un cambio de trabajo, una mudanza completa, pero por alguna razón no sentía miedo. Al contrario, sentía una ligereza y una libertad en su interior, como si se hubiera quitado una pesada mochila que había llevado durante años. Sonó el teléfono, un número desconocido, con prefijo de Salamanca. Catalina respondió y, sin decir nada, se limitó a escuchar. Una voz de mujer mayor, agitada y extremadamente irritada. ¿Catalina? Reconoció inmediatamente a su suegra. Sí. La señora Pilar, sin formalidades, pasó directamente al ataque. Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo has podido hacer algo así? Has arruinado mi fiesta por completo. El restaurante ha cancelado la reserva porque no se ha pagado, y no he podido encargar la tarta porque no hay dinero. Los familiares ya están empezando a llegar y no tengo dónde alojarlos. Les había prometido a todos una gran fiesta, había preparado un programa, lo había organizado todo, y tú lo has destrozado todo en un momento. Héctor está destrozado, no come, no duerme, lo has hecho a propósito. Eres una mujer malvada, fría y sin corazón. Vuelve a Madrid ahora mismo y arregla el desastre que has causado. Catalina escuchó su perorata en silencio. Sin interrumpirla, de pie en el balcón, miraba las nubes. Cuando su suegra, agotada, se detuvo un momento, Catalina dijo con calma: «Señora, ya no soy la mujer de su hijo. Esta semana presentaré los papeles del divorcio. Sus problemas no tienen nada que ver conmigo. Usted y su hijo han montado este circo, así que arréglenlo entre los dos. No vuelva a llamarme». Colgó y bloqueó el número. Un minuto después, volvió a sonar el teléfono. Otro número, también desconocido. Catalina no respondió. Entonces, le llegó un mensaje por la aplicación de mensajería de la hermana de su suegra, la tía. «Catalina, ¿qué ha pasado? Tu hermana me ha llamado llorando, diciendo que has abandonado a Héctor. ¿Es verdad? Aunque os hayáis peleado, no deberías hacer eso. Vuelve y reconcíliate. La familia es más importante que cualquier herida». Catalina respondió de forma breve y clara: «Tía, nos vamos a divorciar. Es una decisión definitiva. Por favor, no vuelvas a contactarme». También la bloqueó. A lo largo del día, la llamaron desde varios números. Los familiares de Héctor, de alguna manera, habían conseguido su contacto, y le enviaban mensajes, y la llamaban para avergonzarla, convencerla, y apelar a su conciencia. Unos la insultaban, otros le suplicaban, otros la amenazaban. Catalina no entró en discusiones. Los fue bloqueando a todos, uno por uno. Al llegar la noche, cansada de todo, simplemente apagó el móvil por completo. Decidió dejarlo apagado unos días. Su madre llegó del trabajo a las 6, después de hacer la compra. Prepararon la cena juntas. Hicieron un revuelto de champiñones y patatas y una ensalada de verduras frescas. Cenaron en la cocina, charlando. Su madre le habló del trabajo, de los alumnos, que a veces le daban alegrías y a veces decepciones. Catalina escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Después de cenar, su madre le preguntó directamente: «¿Estás segura de tu decisión? El divorcio es un paso importante». Catalina asintió sin dudar. Completamente segura. «No puedo vivir con alguien que no me respeta, que toma decisiones sobre mí sin consultarme». Intenté explicárselo. Puse límites. Él prometía, pero no cambiaba nada. 75 invitados durante un mes. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su madre la abrazó. «Entonces es la decisión correcta. Mejor sola que en una mala relación. Saldrás adelante. Eres fuerte. Y yo, siempre estaré a tu lado». Catalina se apoyó en su madre y sintió su calor y su apoyo. «Gracias por estar ahí, mamá». Al día siguiente, miércoles, Catalina fue al juzgado de Valencia. Era un edificio antiguo, pero por dentro estaba limpio y ordenado. Se acercó a la ventanilla donde se presentaban las solicitudes. Una mujer de mediana edad con gafas la miró. «¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero presentar una solicitud de divorcio». Catalina le entregó su pasaporte y el libro de familia. La funcionaria cogió los documentos y los revisó. «¿Tienen hijos menores?» «No». «¿Disputas por los bienes?» «No». «Todo está resuelto». «¿Su cónyuge está de acuerdo con el divorcio?»
Supongo que sí. Y si no, quiero seguir adelante sin él. La funcionaria asintió. De acuerdo. Rellene esta solicitud. Aquí tiene el formulario. Le entregó un papel. Catalina rellenó el formulario. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, motivo del divorcio. En el motivo, escribió escuetamente, diferencias irreconciliables. Firmó y devolvió el formulario. La funcionaria lo revisó y lo selló. Son 30 euros de tasas. Pague en aquella máquina y tráigame el recibo. Catalina pagó, volvió y le entregó el recibo. La funcionaria le dio un resguardo. El divorcio se tramitará en un mes, el día 14. Si su cónyuge no se presenta, se procederá según su solicitud. Es obligatorio que al menos uno de los dos esté presente. El certificado de divorcio se emite el mismo día. Catalina dio las gracias y salió del juzgado. Entró en una cafetería de enfrente, pidió un capuchino y se sentó junto a la ventana, mirando a los transeúntes. La gente iba y venía, ocupada en sus asuntos. Unos sonreían, otros fruncían el ceño. La vida seguía su curso. El móvil seguía en su bolso, apagado. Se sentía tranquila. Por la noche, en casa, encendió el móvil. 120 mensajes, 70 llamadas. Sin mirarlos, Catalina abrió la conversación con Héctor y escribió un único mensaje. He presentado la solicitud de divorcio. La vista es el día 14 en el juzgado de Valencia. Me da igual si vienes o no. El divorcio se hará de todas formas. Lo envió, volvió a bloquear su número y apagó el móvil. En su tableta abrió la conversación con su amiga de Madrid, Sofía. Sofía, me divorcio de Héctor. Me he venido a Valencia. Si te llama o te contacta, no le digas nada. Dile que no sabes dónde estoy ni qué ha pasado. Sofía respondió al instante con un mensaje de voz. Catalina, por fin. Me alegro mucho. Sinceramente, siempre he pensado que no te pegaba nada. Has hecho muy bien. Mucho ánimo. Si necesitas algo, dímelo. Te ayudaré en lo que sea. Te quiero. Y luego por texto. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Puedes contármelo? Catalina le contó brevemente lo de los 75 invitados, el mes, su marcha, el bloqueo de las tarjetas. Sofía le envió un emoticono de aplausos y varias exclamaciones. Eres una heroína. Te admiro. Héctor es un idiota. Y su madre una loca de atar. Has hecho muy bien. Deberías haberlo hecho antes. Ánimo, amiga. Cuando vengas a Madrid, tenemos que vernos. Catalina sonrió y respondió. Gracias, Sofía. Eres la mejor. Cerró la tableta. Los días siguientes transcurrieron con calma y regularidad. Catalina descansó, paseó por Valencia, fue al parque, se sentó en un banco a leer. Quedó con sus antiguas amigas del colegio, Sara y Cristina. Se sorprendieron y se alegraron, y se reunieron en una cafetería para charlar, recordar los viejos tiempos y ponerse al día. Catalina no entró en detalles, solo les contó lo general, que estaba en proceso de divorcio y que planeaba quedarse en Valencia por un tiempo. Una semana después, un viernes, Héctor recibió la notificación del juzgado de Valencia. Le envió un mensaje a Catalina. He recibido la notificación. Iré el día 14. Catalina lo leyó pero no respondió. Llegó el día 14. Catalina se vistió de forma normal. Vaqueros, una blusa blanca, una chaqueta ligera. No era un día especial. A las 11 de la mañana, la hora acordada, llegó al juzgado. Héctor ya estaba en la entrada. Tenía un aspecto terrible. Estaba demacrado, con ojeras, sin afeitar, con una camisa arrugada y unos vaqueros viejos. Al ver a Catalina, se acercó a ella e intentó hablarle. Catalina, escucha. Creo que nos estamos precipitando. ¿Por qué no lo hablamos todo de nuevo e intentamos arreglarlo? Ella lo interrumpió con frialdad. No hace falta, Héctor. Ya está todo decidido. Simplemente firmemos los papeles y cada uno por su lado. Él guardó silencio. Bajó la cabeza y asintió. Entraron en el edificio. Subieron a la oficina. La misma funcionaria de las gafas revisó sus documentos y les hizo las preguntas de rigor. ¿Ambos están de acuerdo con el divorcio? Catalina respondió que sí. Héctor, tras un momento de silencio, dijo en voz baja que sí. ¿Tienen alguna objeción el uno contra el otro? Catalina dijo que no, y Héctor también. ¿Han resuelto las disputas sobre los bienes? Catalina dijo que sí, que todo estaba resuelto, y Héctor asintió. La funcionaria les entregó unos papeles. Firmen aquí. Y aquí, firmaron uno después del otro. La funcionaria selló los documentos, emitió 2 copias del certificado de divorcio y se las entregó a cada uno. El matrimonio queda disuelto. Recojan sus certificados. Catalina cogió su certificado y lo guardó en el bolso. Héctor miraba su papel, como si no pudiera creerlo. Salieron de la oficina, bajaron
y salieron a la calle. Se detuvieron en la entrada. Héctor se giró hacia ella. Tenía los ojos enrojecidos. Catalina, lo siento mucho. No quería que acabara así. Me he dado cuenta de que me equivoqué. Es demasiado tarde, pero ahora lo sé. Catalina lo miró con calma, sin rabia, como si constatara un hecho. Lo sé. Pero no me respetabas, Héctor. Tomabas decisiones que nos afectaban a los dos sin consultarme. Ponías a tu madre y sus deseos por encima de mí y de nuestra relación. Intenté explicártelo. Puse límites. Te advertí. Tú asentías, prometías. Pero al final, volvías a hacer lo mismo. 75 invitados durante un mes. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía soportarlo más. Héctor bajó la cabeza y asintió. Lo sé. Tarde, pero ahora lo sé. Lo siento. Guardó silencio un momento, y luego preguntó en voz baja. ¿De verdad no quieres tu parte del piso? Puedo pagártela. Catalina negó con la cabeza. No la quiero. Quédatelo. No quiero nada de ti, Héctor. Ni dinero, ni el piso. Nada. Solo quiero seguir adelante sin esta carga. Él asintió, desconcertado. De acuerdo. En ese caso, que te vaya bien, Catalina. Le tendió la mano para despedirse. Ella se la estrechó brevemente. A ti también. Y se dio la vuelta y se fue. Sin mirar atrás. Llegó a casa. Su madre estaba en el trabajo. Catalina se cambió de ropa, se preparó un té y se sentó en el balcón. Sacó el certificado de divorcio y miró los sellos y las firmas. Era un simple papel, pero significaba el fin de una etapa de su vida y el comienzo de otra. Lo guardó en una carpeta de documentos y lo metió en un cajón del escritorio. Por la noche su madre le preguntó: ¿Qué tal ha ido? Catalina respondió: Bien. Divorciada. Rápido y sin dramas. Su madre la abrazó. Bien hecho, hija mía, ahora eres libre. Al día siguiente, sábado, Catalina se sentó frente al portátil, abrió portales de empleo y empezó a buscar trabajo en Valencia. Encontró varias ofertas interesantes. Agencias de publicidad, empresas de marketing. Envió su currículum a 5 de ellas. A última hora de la tarde, una de ellas la llamó para una entrevista. El martes fue a la primera entrevista. La empresa era pequeña pero tenía buena reputación. El director, un hombre de unos 50 años, revisó su currículum con atención y le hizo preguntas sobre su experiencia y sus proyectos anteriores. Catalina respondió con seguridad, poniendo ejemplos. La entrevista duró 1 hora. Al final, el director dijo: Me gusta. Puedo ofrecerle un sueldo de 2.500 euros más primas por proyecto. ¿Podría empezar en una semana? Catalina lo pensó. El sueldo era un poco más bajo que en Madrid, pero el coste de vida en Valencia era menor. Sí, acepto. Gracias. Se dieron la mano y acordaron la fecha de inicio. Volvió a casa y se lo dijo a su madre. Me quedo en Valencia. He encontrado trabajo. Empiezo en una semana. Su madre se alegró. Qué bien. Me alegro mucho de tenerte cerca. ¿Vas a vivir aquí, Catalina? De momento sí, si a ti no te importa. Más adelante quizás busque un piso. Claro que no me importa. Quédate todo el tiempo que quieras. Me encanta tenerte conmigo. Catalina llamó al señor Serrano, en Madrid, para comunicarle su baja. Él se sorprendió, pero lo aceptó. Lamento perder a una buena empleada, pero lo entiendo. La familia es lo primero. Que le vaya muy bien, Catalina. Si alguna vez quiere volver, las puertas están abiertas. Ella le dio las gracias y le pidió que le enviara los papeles por correo. Él accedió. Pasó un mes. Catalina trabajaba en su nueva empresa y se adaptó rápidamente. Sus compañeros eran amables y los proyectos interesantes. Encontró un pequeño estudio cerca de casa de su madre, acogedor y luminoso. Lo amuebló a su gusto, con lo mínimo: una cama, un escritorio, un pequeño sofá, un armario. A veces iba a cenar a casa de su madre. Cocinaban juntas, veían películas y charlaban durante horas. Catalina se sentía viva de verdad, sin tensiones, sin necesidad de complacer a nadie, sin la carga de las expectativas de los demás. Héctor le envió un mensaje una vez, 2 meses después del divorcio. ¿Qué tal estás? Catalina respondió escuetamente: Bien, me alegro. Ella no respondió más. Él no volvió a contactarla. Pasó medio año. Catalina se había adaptado completamente a Valencia. Había hecho nuevos amigos con los que iba a tomar café, al cine, a pasear. Tuvo algunas citas, pero no tenía prisa por empezar una relación seria. Le gustaba estar sola, por primera vez en muchos años. Un día, en un centro comercial, se encontró con Lorena, una conocida común de ella y Héctor. Vivía en Madrid, pero había venido a Valencia a visitar a unos familiares.
Lorena se sorprendió y se alegró. Tomaron un café y charlaron. Lorena le contó lo del desastroso cumpleaños de su ex-suegra. Catalina, ni te imaginas lo que pasó allí, empezó Lorena con los ojos brillantes. La fiesta de la señora Pilar al final se celebró, pero fue un fracaso total. Tuvieron que cancelar el restaurante porque no había dinero, y se reunieron en su piso de 2 habitaciones en Salamanca. No vinieron 75 personas, sino apenas 23. El resto, al enterarse de que la fiesta se había reducido, se negaron a ir. Tampoco pudieron encargar la tarta, compraron una normal en un supermercado. Y el ambiente, ¿qué te voy a contar? Súper tenso. Los familiares cuchicheaban sobre el escándalo de tu marcha. Lorena bebió un sorbo de café y continuó. Héctor parecía agotado, pálido, delgado, sin energía. La señora Pilar iba contándole a todo el mundo lo ingrata que eras y cómo los habías traicionado. Pero ¿sabes qué? No todos estaban de acuerdo con ella. El hermano de su difunto marido, el tío Fernando, se lo dijo a la cara. Cuñada, todo esto es culpa tuya. No se pueden hacer las cosas así. 75 personas un mes en un piso de 2 habitaciones. ¿Estamos locos? Catalina hizo bien en irse. Cualquier persona normal se habría ido. La señora Pilar se echó a llorar y se fue corriendo a su habitación. Un drama total. Catalina sonreía mientras escuchaba. Lorena continuó. Y Héctor intentó buscarte después. Llamó a mis amigos, a Sofía, pero nadie le dijo nada. Tus amigos te cubrieron bien. Al final, se rindió. Ahora dicen que sale con una chica de su empresa. No sé si durarán mucho. Catalina asintió. Bueno, me parece bien. Lorena la miró con atención. ¿Y tú eres feliz? Catalina sonrió. Sí, Lorena. Soy feliz. Habían pasado 2 años desde que se fue de casa. Catalina estaba sentada a la orilla del río Turia en Valencia, bebiendo un café en un vaso de papel y mirando el agua. Era una cálida tarde de octubre, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La gente paseaba, en pareja, en familia. Alguien iba en bicicleta. Otros simplemente estaban sentados en los bancos. Catalina pensó que hacía exactamente 2 años que había hecho la maleta y se había ido de su piso, sin saber muy bien qué pasaría. Solo sabía una cosa, que no podía soportar más faltas de respeto, que no podía vivir con alguien que no la valoraba. Y esa decisión lo había cambiado todo. No se arrepintió ni un solo instante. Claro que no fue fácil. El divorcio, la mudanza, un nuevo trabajo, una nueva ciudad. Pero lo había conseguido. Y no solo eso. Se había liberado de la carga de las expectativas de los demás, de la necesidad de complacer, de soportar en silencio lo que no se debe soportar. El móvil vibró. Era un mensaje de su madre. Hija, ven a cenar. Estoy haciendo rollitos de col, tus favoritos. Catalina sonrió y respondió. Voy, mamá. Llego en 20 minutos. Se terminó el café, tiró el vaso a una papelera, se levantó y empezó a caminar tranquilamente por la orilla del río. Respiró el aire del atardecer, miró el río y a la gente a su alrededor. La vida seguía. Una vida normal, sencilla. Y en ella, Catalina se respetaba a sí misma y no permitía que nadie dejara de hacerlo. ¿Qué fue de Héctor? Sinceramente, no le importaba en absoluto. Era su vida, sus decisiones, sus consecuencias. Ella había elegido las suyas. Libertad, dignidad, respeto por sí misma, y no lo cambiaría por nada del mundo. Catalina caminó por la orilla del río, sonriendo al sol poniente, y por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente feliz. Y eso fue lo mejor que pudo hacer por sí misma.